Got it. Ok, Decio. ¿Alguna pregunta que tengo respecto a esto? ¿Dudas? Hablen hoy o callen para siempre. Alguien estaba preguntando que vimos en la práctica que los placentomas eran de diferente tamaño dependiendo de la ubicación del placentoma en relación al feto. Sí, obviamente, ¿no? Como les dije, el conceptus comienza a implantarse en el ápice del cuerno y la placenta comienza a invadir el cuerno uterino hasta que pasa al otro cuerno. Obviamente, los placentomas de la porción craneal del cuerno, los que están ubicados en el ápice, curvatura mayor, curvatura menor, van a ser más grandes que los placentomas que están en el cuello del útero. Por lo tanto, aquellos placentomas, además de que son más grandes, son variables en tamaño en esas porciones del cuerno. Entonces, eso no los tomamos como referencias para determinar la edad de la gestación. Porque obviamente los placentomas, nosotros cuando los medimos debemos medir 3 aproximadamente y hacer un promedio. Entonces, si mide 2, 1.5 y 3 centímetros, hacemos un promedio, debemos medir por lo menos 3 y luego que tengamos ese promedio le sumamos 2. Pero les repito, los placentomas que debemos medir son los que están en el cuerpo del útero y ellos son más pequeños que los que van a estar de donde se comenzó la gestación o de donde se originó la gestación. Aquellos pueden medir 3, 4 veces más el tamaño, pero eso no son una buena referencia para la edad de la gestación. ¿Queda claro? ¿Quién preguntó eso? Pero sí, tiene razón, pues con el profesor Decio vieron placentomas que pueden medir 3 centímetros y la gestación era apenas de 70 días. Eso es obvio porque son placentomas que no están acá en el cuerpo del útero, son aquellos placentomas que están en el... Profe, yo tengo una pregunta. Hágalo. Adelante. Profe, ¿qué hago yo para verificar que hay una momificación? Ya, ¿cómo noto eso? ¿Cómo notas la momificación? Hay un útero que está aumentado de tamaño. Normalmente te vas a encontrar con que no hay líquido, básicamente. El útero está, hay una masa dentro del útero encartochada, por decirlo así, o está pegada al útero y no hay placentomas, no va a haber fluctuación, no va a haber deslizamiento de membrana, solamente te vas a encontrar con un cuerno aumentado de tamaño y posiblemente si logras palpar el ovario, porque la momificación haya ocurrido en una edad de gestación donde el ovario es accesible, porque ya después de los 5 meses no vas a poder acceder al ovario, pero 4 o 3 meses es posible que sí, entonces vas a encontrar un cuerpo lúteo. Básicamente el útero está asimétrico, aumentado de tamaño, con una masa dentro del útero seca. De todos modos, esa patología la vamos a ver en anomalías de la gestación. Vamos a discutir maceración, momificación fetal, etc. ¿Respondida? Sí, profe, muchas gracias. De nada, pues. Ok, vamos a continuar entonces, si no hay más preguntas. Ok, ahora pasamos a la ultrasonografía. Acá no quiero dedicar mucho tiempo porque, como se pudieron fijar en el programa, hay un tema específico para ultrasonografía. Entonces, en el módulo, en la unidad 3 de tecnologías modernas de reproducción asistida. Por lo tanto, no voy a dedicar mucho tiempo. Sin embargo, pues puedo mencionarle que es una técnica que nos permite monitorear de una manera más exacta y objetiva los órganos reproductivos de la vaca que por medio de la palpación rectal, que siempre va a ser subjetiva. La palpación rectal es una técnica que va a depender de la apreciación de la persona que está haciendo la evaluación. Esta nos permite tener acceso visual rápido, no invasivo y no destructivo de los ovarios y el útero. Es una ventaja con respecto a la palpación, porque es una técnica que se ejecuta cuando la persona está capacitada o es experimentada
se ejecuta rápida y además de eso no produce los daños que pueda producir la palpación rectal. La ultrasonografía nos permite hacer el diagnóstico de gestación en gestaciones tan tempranas como 26 a 28 días con 100% de efectividad. Obviamente, si la persona está bien entrenada y capacitada. También nos permite estimar la edad del feto y determinar, además de la edad del feto, la viabilidad del feto, cosa que no podemos hacer con la palpación rectal. Acá podemos identificar signos de viabilidad que tienen que ver con la morfología del feto y además de eso con aspectos como latido cardíaco, apariencia del líquido amniótico, etc. Y otra ventaja es que nos permite determinar el sexo a partir de los 55, 60. Como les digo, va a haber un tema sobre esto que lo vamos a discutir con mayor precisión. En el caso de la especie bovina, podemos con la ultrasonografía identificar si la hembra está gestante de macho o hembra a partir de los 60 días, 55 a 60 días. Aquí simplemente para mostrarle el diagnóstico de gestación de esta técnica, a los 3 días, a la izquierda, ¿verdad? Es donde debe identificar con, en este caso se hago ultrason 3, 4 dimensiones en ese aparato en un laboratorio del Dr. Poller. Y aquí, por ejemplo, pueden ver en una gestación de 60 días un feto en donde podemos ver completamente todas sus estructuras, puente nasal, cabeza, miembros anteriores, incluso de 3-4D también identificar el sexo. Sin embargo, pues no es necesario tener un aparato tan costoso para hacer sexaje fetal. Con un aparato de 2 dimensiones también lo podemos hacer. Otro método para el diagnóstico de gestación en la vaca es la resistencia eléctrica de la vagina. Se me olvidó decirles, o sí les mencioné, ¿verdad?, que la ultrasonografía es 100% precisa en el diagnóstico de gestación. Por el contrario, la técnica de resistencia eléctrica de la vagina consiste en medir las oscilaciones medidas en ohmios a través de un aparato como este que ustedes están viendo acá, que mide la conductibilidad eléctrica en la vagina, básicamente, y entonces podemos determinar si la hembra está gestante o no, con una precisión que pudiera variar entre especies, entre si es búfala, si es vaca, pero bueno, hablamos de alrededor de un 60%, no es tan precisa, pero lo que sí se ha encontrado es, y podemos estar seguros, es que vacas gestantes, como en este caso, tienen una conductibilidad o una resistencia eléctrica de la vagina menor cuando se compara con animales que no están gestando. Esto se sigue investigando, se siguen desarrollando y afinando las tecnologías para que de alguna manera también puedan ser aplicadas al diagnóstico de gestación de bovinos y de grandes animales. Básicamente esto se aplica en bovinos, vacunos y bufalinos. También podemos aplicar algunas pruebas de laboratorio, ¿verdad?, para el diagnóstico de gestación. Estas pruebas consisten en determinación de hormonas y otras sustancias, como por ejemplo la determinación de progesterona en sangre. Sabemos que una hembra gestante mantiene un cuerpo lúteo durante su gestación y que esta estructura produce progesterona en niveles que se van a mantener altos durante toda la gestación. Hablamos de que una hembra no gestante tiene producción de progesterona de menor a 1 nanogramo por mililitro de sangre, mientras que una hembra gestante pues, puede tener 3, 4 nanogramos por ml de sangre de progesterona o en leche también la podemos medir. Sin embargo, pues en una hembra que está ciclando también se va a encontrar una progesterona alta. Por lo tanto, es importante saber cuándo vamos a hacer el examen o la determinación de progesterona. Por ejemplo, si estamos haciendo un diagnóstico de gestación a los 45 días con progesterona y la progesterona está alta, hablemos 5, 6, 7 nanogramos por ml, bien sea en sangre o en leche, es 100% seguro que la hembra está preñada. Con la acotación de que hay ciertas condiciones patológicas, como por ejemplo un quiste luteal o un tumor de células
luteales también puede producir niveles de progesterona altos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta la determinación de progesterona. Existen otros compuestos, por ejemplo, como el sulfato de estrona. El sulfato de estrona es un esteroide que produce la comunicación materno-fetal y también está alta en el caso de gestaciones, sobre todo en las gestaciones después de los 100 días en adelante, 150 días, 200 días en adelante. Pero sin embargo, teniendo la progesterona, el sulfato de estrona deja de ser poco útil, ¿no? Y además de eso, pues la palpación rectal también a los 100 días es muy fácil identificar una hembra que esté gestante. Entonces, esa sería una desventaja también con respecto a la palpación rectal de esta técnica. Además que es costosa y la logística también complica el diagnóstico, sobre todo desde el punto de vista práctico de campo, porque muchas veces el productor requiere y necesita saber el día que vamos a hacer el examen el resultado. Es decir, no esperar 2, 3 días para saber qué ocurrió con la hembra, está gestante o no está gestante. Él debe tomar decisiones en el momento. Y por eso la palpación rectal es prácticamente que insustituible por estas técnicas, a excepción de la ultrasonografía. Sin embargo, existen otras moléculas que se siguen estudiando, como por ejemplo las proteínas asociadas a la preñez. Dentro de esas tenemos las glicoproteínas asociadas a la preñez, o PAX, es una de las que más se utiliza. De hecho, existen kits comerciales para utilizar esta técnica, y de hecho ya han desarrollado el SNAP test, que es un test rápido que podemos llevarlo al campo, a la finca, tomar las muestras de sangre, o inclusive ya la están validando para leche, y hacer el diagnóstico de gestación. Vuelvo y repito, la palpación rectal, si la persona está entrenada, también puede hacer esto. Pero sin embargo, pues no podemos olvidar que la tecnología avanza, y en la medida que la tecnología avanza, estas técnicas se hacen más accesibles y mucho más económicas. Existe otra glicoproteína o otra proteína asociada a la preñez, como el factor de embarazo temprano, que también nos permite hacer diagnóstico de gestación. Se me olvidó comentar, por ejemplo, las glicoproteínas asociadas a la preñez son producidas por las células binucleares, ¿verdad? O binucleadas, que forman la placenta o trofoectodérmicas, y que esto la producen solamente los embriones vivos. Por lo tanto, nos permite no solamente determinar que la hembra está gestante, sino que si esta hormona está presente, quiere decir que el feto, o en este caso el embrión, porque pudiera ser a partir de los 29, 30 días, está vivo. Y con las glicoproteínas asociadas a la gestación podemos tener un 100% de precisión a los 30 días de gestación, 29 días. Otras pruebas químicas consisten, por ejemplo, el uso de la prueba de hidróxido de sodio, en donde el moco cervical es expuesto a hidróxido de sodio, y esto pues va a cambiar de color y permite también diagnosticar la gestación con un 55-75% de precisión. También está la prueba de cloruro de bario, la cual se mide en orina, tiene 68, 96 e inclusive 100% de precisión cuando la gestación es avanzada. Esto simplemente determina los niveles si la progesterona está presente, el estrógeno precipita esta solución y hace que pueda identificar un animal cuando no está preñado con un 100% de precisión. Por lo tanto, si hay precipitación, el animal no está preñado. Y si hay precipitación, perdón, el animal no está preñado. Si no hay precipitación, el animal pudiera estar preñado. También tenemos la prueba de sulfato de cobre, la cual se hace en leche y tiene 65% de precisión. En resumen, estas técnicas son disponibles. Sin embargo, como les repito, es todavía al momento imposible pensar que estas técnicas sustituyan a la palpación rectal. Sin embargo, pues les pudiera también comentar, en estos países europeos, cada día existe un mayor control y regulación en aspecto del bienestar animal. Por lo tanto, pues la palpación rectal en algún momento pudiera ser una técnica que pueda ser determinada cruenta, ¿verdad? Con todos estos grupos defensores de los y protectores de derechos de los animales. Por lo tanto, estas técnicas en algún de la unidad pudieran llegar a ser inclusive más aplicables en la medida que ellas avancen su
su confiabilidad y su eficiencia, la palpación pues, que puedan llegar a ser accesibles y económicas, porque muchas veces lo que hace falta tomar es una muestra de sangre o una muestra de leche en cada variedad. Ok, continuamos. Determinación de progesterona, como comentaba, la podemos determinar a partir de los 21 22 días por servicio, con 20 efectividad, pero ya a los 40 días con 100% de precisión podemos estar seguros que, por ejemplo, a los 24 días post servicio, el estar vacío y puede tener un cuerpo lúteo persistente. Cuando se presenta un crisis persistente en patologías como, por ejemplo, cuando hay una endometritis, correcto, en donde el endometrio está afectado, como recuerdan de sus clases de endocrinología y del repaso del profesor Decio, la prostaglandina F2 alfa es producida por las células endometriales, y si hay una endometritis, esto pues interrumpe la síntesis de prostaglandina, y al no haber síntesis de prostaglandina no hay regresión del cuerpo lúteo, y también pudiera estar presente unos niveles altos de progesterona. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Puede realizarse tanto en leche como en plasma o plasma, y también es importante tener en cuenta que los registros son imperantes en este caso. Se debe conocer exactamente la fecha del servicio, porque si tenemos unos registros, o mejor dicho, si no llevamos registros y tomamos la muestra de sangre y decimos y encontramos que la progesterona está alta, no podemos decir que la hembra está gestante, porque pudiera tener 10 días de haber salido en celo, ovulado, por lo tanto la progesterona va a estar alta. Entonces, como aspecto importante a tener en cuenta es que debe existir unos buenos registros que nos permitan tener precisión a la hora. Lo que sí es importante es que cuando la progesterona no está alta, es decir, cuando la progesterona está baja, 1 nanogramo o menos de 1 nanogramo, con 100% de precisión podemos decir que la hembra no está preñada. Se pueden realizar técnicas a través de radioinmunoanálisis,